O sea, Pero nosotros podemos decir te amo, pero Él es el que lo hace diferente. Él es que lo hace sentirse diferente. Él saca nuevas cosas de él. Nosotros hacemos o nosotros movemos a Dios a sacar nuevas manifestaciones. Y esas son las nuevas creaciones, los nuevos cielos, las nuevas tierras de los que nos habla en el Apocalipsis. ¿Sí? Entonces, el amor que Él nos lo da como propiedad. Ahora es nuestro y ahora desde este amor nosotros manifestamos el te amo a Dios. Dice, gozábamos del amor que nos arrebataba y la constituimos reina del cielo y de la tierra. Cielo y tierra exultaron e hicieron fiesta junto con nosotros, por tener después de tantos siglos a su reina. El sol sonrió en su luz y se creyó afortunado por tener que servir a su reina con darle luz. El cielo, las estrellas y todo el universo sonrieron de alegría, ¿sí? E hicieron fiesta porque debían alegrar a su reina, y haciéndole ver la armonía y belleza del firmamento, sonrieron las plantas, pues debían nutrir a su reina, y también la tierra sonrió y se sintió ennoblecida al deber dar habitación y por tener que hacerse pisar por los pasos de su emperatriz. Solamente el infierno lloró y sintió perder las fuerzas por el dominio de esta soberana señora. Es toda una repetición de lo que ya nos había hablado el día de ayer y sobre todo en esos 6 pasos de la creación del alma de María, ¿no? Ahora, ¿quién nace en el momento que el alma de María es concebida, que el cuerpecito está empezando a engendrarse? ¿Qué está pasando? Ya con esto que hemos leído, con esto que nos han dicho. ¿Qué se imaginan que está pasando? Sí, pero ¿qué está pasando en María? En el momento, en todo esto que, en el momento de la creación de su alma, en el momento en que esa alma es creada, en el momento que el cuerpecito de María está siendo formado en el seno de Santa Ana, y cuando esa alma se infunde en aquel cuerpecito, ¿qué está sucediendo? Sí, pero ¿qué está sucediendo? Aparte de la cosa, de la parte material, ¿qué está sucediendo? Es el momento en que la divina voluntad vuelve a tener vida en este mundo. La divina voluntad fue corrida de este mundo. O sea, el corrido del paraíso no fue solo el hombre. El corrido del paraíso fue Dios. ¿Se entiende? O sea, el perdedor, el más grande perdedor con el pecado original fue Dios, no el hombre. Entonces la divina voluntad estuvo totalmente aislada, estuvo exiliada de su reino, que es el hombre. En María, la divina voluntad vuelve otra vez a estar presente en el mundo. Así es. Entonces dice, estaba pensando, ¿por qué toda la creación exultó de alegría y festejó tanto a la Inmaculada Reina en su Inmaculada Concepción? Y mi siempre amable Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho, hija mía, ¿quieres saber el por qué? Porque la divina voluntad tuvo el principio de su vida en la niña celestial.
Entonces, porque la divina voluntad tuvo el principio de su vida en la niña celestial. Por lo tanto, el principio de todos los bienes en todas las criaturas. No hay bien que en mi divina voluntad no comience, descienda y ascienda a su fuente. Entonces, esta celestial niña, habiendo comenzado su vida en el fiat divino desde su inmaculada concepción, y siendo ella de la estirpe humana, con mi voluntad adquirió la vida divina y con su humanidad poseía el origen humano. Entonces tuvo la potencia de unir lo divino y lo humano, y dio a Dios lo que el humano no le había dado y negado, cuál era su voluntad, y dio a los hombres el derecho de poder ascender a los abrazos de su Creador. ¿Qué nos dijo? La divina voluntad vuelve al mundo, o sea, es concebida prácticamente la divina voluntad y nacida en María. Con ella todos los bienes ahora ya no son robados por el hombre, porque el hombre empezó a hurtar todos los bienes que Dios había puesto en la creación, pero que los había puesto para sus hijos. Y sus hijos eran imagen y semejanza. Al perder la semejanza, quedó la imagen, pero ya no eran hijos. Por lo tanto, el hombre empezó a hurtar los bienes de Dios. Ahora aquí, en este momento, el hombre vuelve a tener el derecho de poseer todo lo que Dios creó, porque ahora ya es hijo, pero a través de María. María es la primera en el tiempo que une a Dios y al hombre, no es Jesús. O sea, en el tiempo, María es la primeritita que vuelve a unir a Dios con el hombre. En la eternidad y en la parte espiritual es Jesús el Redentor. Pero antes de Jesús, en el tiempo, es María la que vuelve a unir a Dios y al hombre. Así es. Y por ser ella en donde la divina voluntad vuelve a este mundo. Así es. Entonces, un simple comentario, o sea, lo mismo que Jesús, si Jesús no se hubiera encarnado, no hubiera habido posibilidad de unir lo divino a lo humano. Pero sin María, Jesús no se hubiera encarnado. Por lo tanto, a través de María es donde obtenemos esta unión de humano-divino. Y dice, con la potencia de nuestro fiat que tenía en su poder, ataba a Dios y a los hombres. Así que toda la creación, cielo y tierra, y hasta el infierno, sintieron en la inmaculada concepción de esta Virgen, recién nacida apenas en el seno de su mamá, la fuerza del orden que ella ponía en toda la creación. Con mi voluntad se hermanaba con todos, se abrazaba con todos, amaba todo y a todos, y todos la suspiraban, la amaban y se sentían honrados de adorar en esta privilegiada criatura a la divina voluntad. Esto es interesante, ¿sí? ¿Qué dijo aquí? ¿Qué nos dice la Iglesia que podemos hacer hacia la Virgen? A la Virgen no se le adora. Se le venera. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Que se le adora. Que se le adora. ¿Por qué a la Virgen se le adora?
Porque toda la creación reconoce la divina voluntad. Porque tiene la divina voluntad. O sea, la divina voluntad, donde quiera que esté, merece adoración. Y si está en María, merece adoración en María. Si está en Jesús, merece adoración en Jesús. Si esta divina voluntad estuviera en Rosana, merece adoración en Rosana. ¿Sí se entiende? Por eso ayer decíamos que no nos fijemos en la persona, porque siempre estamos puestos a ver a la persona y no estamos fijándonos en la vida de esa persona. Y si la vida de la persona es la divina voluntad, entonces la persona desaparece. La única cosa que esa persona hizo es permitir que la divina voluntad more como vida en ella, y eso implica el sacrificio de quitar lo propio. O sea, la persona merece un reconocimiento por lo que ha hecho, pero la grandeza de esa persona no es por la persona, sino es por la divina voluntad que está en la persona. Doctor, como estaba hablando de Mamita María, que ella tiene su logro porque pasó la prueba y es logro de ella. Para el ser que quiere vivir en la divina voluntad, entonces el logro es simplemente el que le dio el paso y se dejó a la divina voluntad obrar en ella. Así es. Y la grandeza de la persona, de cualquiera de nosotros que quiera vivir en la divina voluntad, la grandeza está en la divina voluntad, no en nosotros. En nosotros está el mérito de la renuncia. Pero todos los logros, todo lo que se hace, es mérito de la divina voluntad. Fue la que la hizo ser. No, eso fue María. Ese es el trabajo de María. O sea, el disminuirse, el quitarse, el llegar a su nada. Y gracias a ese quitarse es que la divina voluntad puede entrar como vida en ella. Entonces el logro de la persona de María es la renuncia, el aceptar el sacrificio de la renuncia. Y el logro de la divina voluntad es todo lo que María hizo, sobre todo el poder engendrar en ella al hombre Dios. Dice, con la potencia de nuestro fiat que tenía en su poder, ataba a Dios y a los hombres. Así que toda la creación, cielo y tierra y hasta el infierno, sintieron en la inmaculada concepción de esta Virgen Niña, recién nacida apenas en el seno de su mamá, la fuerza del orden que ella ponía en toda la creación. Con mi voluntad se hermanaba con todos, se abrazaba con todos, amaba a todo y a todos, y todos la suspiraban, la amaban y se sentían honrados de adorar en esta privilegiada criatura a la divina voluntad. ¿Cómo no debía festejar toda la creación? Pues hasta entonces el hombre había sido el desorden entre todas las cosas creadas. Ninguno había tenido el coraje, el heroísmo de decir a su Creador: no quiero conocer mi voluntad, te la entrego en don, quiero por vida solamente a tu divino querer. Nadie lo había hecho y creo que nadie lo ha vuelto a repetir. O sea, llegar a esta anulación total del propio ser. Hemos conocido la humildad, pero la humildad todavía en sí misma es soberbia. Esto parece absurdo, pero el llegar a ser humilde es ser soberbio. ¿Por qué? Bueno, porque todavía no desapareces, eres todavía, ser humilde ya eres algo. Y porque te crees algo y ahora te abajas.
yo tan grande que soy y me he abajado. El único humilde es Jesús, que es el único que es algo y es el que se reduce a nada. Pero todos nosotros somos nada. Por lo tanto, cuando yo digo soy humilde, yo me rebajé de mi altura, ya me rebajé. Por eso es que la humildad debemos también quitarla. A lo que debemos llegar es a nuestra nada. ¿Sí se entiende, no? Dice, nadie había tenido el coraje, el heroísmo de decir a su Creador, no quiero conocer mi voluntad, te la entrego en don, quiero por vida solamente a tu querer divino. El querer divino, ¿por qué pone querer divino y no pone divina voluntad? El querer divino es el acto único de Dios que representa la vida divina. Por lo tanto, ahora el hombre tiene a la vida divina como vida propia. O sea, la vida de Dios es la vida de nosotros. Bueno, debería de ser la vida de nosotros. Y entonces entiendo perfectamente las palabras de Jesús en la última cena. Yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno con nosotros como tú y yo somos uno. De la misma manera, ahora el hombre tiene que ser uno con Dios, pero con esta forma, porque el querer divino, la vida divina, ahora es la vida de la criatura. Sí se entiende, ¿no? Dice, en cambio, esta Virgen Santa donó su voluntad para vivir de la divina, y por eso toda la creación sintió la felicidad del orden que por su medio le venía restituida, e hicieron competencia el cielo, el sol, el mar y todos, para honrar a aquella que poseyendo mi fiat, daba el beso del orden a todas las cosas creadas, y mi querer divino le ponía en la mano el cetro de reina divina y le ceñía la frente con la corona de mando, constituyendo la emperatriz de todo el universo. Por eso no quiero que estés oprimida. Hoy, o sea, ayer, aquí está hablando en un día 8 de diciembre. Por eso digo ayer, porque ayer fue 8 de diciembre. Dice, por eso no quiero que estés oprimida. Hoy es la fiesta más grande, porque la divina voluntad tuvo vida en la Reina del Cielo. Fue la fiesta de todas las fiestas. Fue el primer beso, el primer abrazo divino que la criatura daba a su Creador en virtud de nuestro fiat, que la soberana niña poseía. La criatura que se sentaba a la mesa con su Creador. O sea, ya vimos que fue el día de ayer. Ayer se festeja el nacimiento o el renacimiento de la divina voluntad en este mundo. Dice, hija mía, ¿cómo estoy contento? Se puede decir que hoy mi mamá soberana recibe de la Iglesia los honores divinos, honrando en ella como primer acto de su vida la vida de la divina voluntad. Estos son los honores más grandes que se le pueden dar. Ojo con eso. Los honores más grandes que se le pueden dar. ¿De qué está hablando? Todos honramos a María. Todos hacemos algo para María. Ayer hablábamos del rosario, o sea, como un rezo en que se honra, se recuerda, se le ofrece todo lo que ella hizo. Bueno, todo eso es nada
comparado con vivir en la divina voluntad, reconociendo que en ella la divina voluntad vuelve a tener vida en la tierra. Por eso dice, estos son los honores más grandes que se le pueden dar, porque el querer humano no tuvo jamás vida en ella, sino siempre la divina voluntad. El secreto de su santidad, de su altura, potencia, belleza y grandeza y todo lo demás fue mi fiat que con su calor extinguió la mancha de origen y la concibió inmaculada y pura. Y mi iglesia, en vez de honrar a mi voluntad divina, causa primaria y acto primero, honraba los efectos de ella y la proclamaba inmaculada, concebida sin pecado. Y ahí está el tremendo error que tenemos, que la inmaculadez es ausencia de pecado. No, eso no es realidad. Ser inmaculada quiere decir tener vida divina y voluntad divina. Por eso parece en ese relato, parece que María como que hace a un lado a Jesús. No sé si les da esa impresión. Llega y le dice, oye, se les acabó el vino. ¿Y qué dice Jesús? Todavía no llega mi hora, madre. Y María, perdonen la expresión, pero creo que queda perfecto, ni lo pela. ¿Sí? Ni lo pela. Se da la vuelta y listo. ¿Por qué? Porque es la divina voluntad obrante en María, la divina voluntad obrante en Jesús, la divina voluntad obrante en el Padre, los que quieren que en ese momento María dé a luz nuevamente a Jesús. Hacía 30 años que lo dio a luz allá en la gruta, lo dio a luz al mundo. Ahora lo da a luz como redentor al mundo, porque es el primer milagro que Jesús hace. Y lo hace por María. Entonces creo que es interesante el punto de decir, ahora María no le hace caso, simplemente es el Padre el que está obrando en María, en Jesús y en todo. Si lo queremos transmitir a nosotros, podríamos ser a los que nos va a convertir. Somos agua que nos van a convertir en vino. Algunos dirán que me conviertan en tequila, pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Bueno, entonces vuelvo a repetir porque esto es importante. La Iglesia, en vez de honrar a mi voluntad divina, causa primaria y acto primero, honraba los efectos de ella. O sea, honran a la criatura, no al Creador. Honran el acto, no al que hace el acto. Dice, y la proclamaba inmaculada, concebida sin pecado. Se puede decir que la Iglesia le daba los honores humanos y no los honores divinos, los cuales justamente se merece, porque una voluntad divina tuvo vida continua en ella, y esto era un dolor para mí y para ella, porque ni yo recibía de mi Iglesia los honores de una voluntad divina habitante en la Reina del Cielo, ni ella los honores debidos por haber dado en ella el lugar para formar la vida del Fiat Supremo. Por eso, hoy, con hacer conocer que todo fue en ella el prodigio de mi querer y que todas sus otras prerrogativas y privilegios fueron en orden secundario y como consecuencia de los efectos de aquella voluntad divina que la dominaba,
Se puede decir que hoy se festeja con decoro, gloria divina y magnificencia la fiesta de la Inmaculada Concepción, que se puede llamar con más verdad la concepción de la divina voluntad en la soberana del cielo. Y esta concepción fue la causa de todo lo que es e hizo y de los grandes prodigios de esta celestial niña. Entonces, bueno, ya tenemos una idea de lo que quiere decir Inmaculada Concepción y la fiesta de la Inmaculada Concepción. Para nosotros es la fiesta de la divina voluntad renaciendo en este mundo en la persona de María. Claro, así es. O sea, entre más conocemos, más nos tenemos ese acercamiento con ella, ¿no? Bueno. Doctor, entonces este renacimiento de la divina voluntad en la criatura que se deja, ocurre lo mismo. Es llegar a la inmaculada, ¿cómo dice? A ese estado inmaculado. Sí, así es. O sea, en la divina voluntad entrando en una persona, ya como vida continua, que ya no se va a salir, que ya se lo dieron como don, se produce ese cambio de naturaleza en la persona y ahora adquiere la naturaleza divina. Pero la naturaleza divina no puede tener como un chipote, vamos a decir, una joroba atrás de vida humana. O sea, esa vida humana tiene que desaparecer. Por eso Jesús habla de intercambio de vida. Yo le voy a dar mi vida a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué la quiere? Para matarla en la cruz. O sea, ese es el punto. Yo le doy mi vida a Jesús y Jesús es el que tiene que sufrir las penas que yo debería de sufrir, pero aparte le va a dar muerte a esa vida que yo tengo y la va a dar muerte en la cruz. ¿Y para qué le da muerte en la cruz? Para darle vida resucitada en el momento que resucita Jesús. Nosotros siempre hemos visto a Jesús muriendo, Jesús sufriendo, Jesús siendo enterrado y Jesús resucitando. Pero no tenemos en cuenta que somos nosotros en Jesús quienes están sufriendo, quienes están siendo clavados, quienes están muriendo, quienes estamos siendo enterrados y quienes resucitamos en Jesús. Jesús vive nuestra vida, vive todo lo que nosotros deberíamos de vivir y nos lleva a la muerte, precisamente por eso, porque lo que tenemos en nosotros no es vida, es muerte. Nosotros hemos crecido la muerte espiritual en nosotros. ¿Por qué? Porque el día que comas del fruto de ese árbol, irremediablemente morirás. Cada acto que hemos hecho en nuestra vida, separados de la divina voluntad, es muerte lo que estamos teniendo. Por lo tanto, ¿qué somos? Muerte. Exacto, estamos muriendo, viviendo, somos muertos vivos. Por eso vuelve a venir a nosotros, o sea, no 1900, sino 4000 años después del pecado original a la redención, pasaron 4000 años. Me refiero que 1900 años de la redención, o sea, la redención me refiero del nacimiento de Cristo. Bueno, de 2000 años, pero Antes del nacimiento de Cristo no había redención. 1900 años en la redención La divina voluntad vuelve con María y ahí empieza otra vez esto. Perdón, pero pero es que eso es, la divina voluntad tiene varias formas de acción, de actuar. Y las formas de actuar son, la primera es permisiva, que eso fue en el pecado original, permitió el pecado original.
permitió todo el pecado que se cometió desde el momento de Adán, del pecado de Adán, hasta el momento de Moisés en el monte cuando recibe las tablas de la ley. Porque ahí ya hay una voluntad que es querida y voluntad ordenada. Entonces el hombre adquiere las, ¿cómo diríamos?, las cualidades o los efectos de cumplir esa voluntad, tanto querida como ordenada, que son la tabla de la ley. Que San Pablo nos dice que la ley no lo justifica, sino lo hace reo de pecado, porque ahora el hombre ya conoce lo que es el pecado y lo que no es, y lo que puede y no puede hacer. Yo diría, se lo voy a decir así en concreto, ya no se espera, ya es realidad. Ya lo tenemos, ya lo logramos. El día que usted realmente viva en la divina voluntad, ya está viviendo en el cielo. Y, o sea, no es una espera futura, es un acto ya presente. Ya no se espera, ya es. Por eso tiene que trabajar para obtenerla, pero una vez obtenida ya está en el cielo. O sea, ya no necesitamos esperar el cielo, ya lo estamos viviendo aquí. Pero no hay que tomarlo desde el punto de vista material, hay que tomarlo desde el punto de vista espiritual. Ya no habrá ciegos espirituales, ya veremos con claridad las cosas de Dios. Ya no hay cojos espirituales, o sea que ahorita sí, mañana no, ahorita vuelvo a entrar, mañana no. ¿Sí se va entendiendo? Todo hay que subirlo al plano espiritual, no quedarnos en la palabra material. La palabra material es para que podamos entenderlo, pero de ahí hay que subirlo al plano espiritual. Continúa Jesús y dice: hija mía, cómo era bello, deleitable el ver a esta celestial niña desde su inmaculada concepción. Se miraba y se veía su pequeña tierra tomada de la estirpe humana, y dentro de esta pequeña tierra se veía el sol de nuestro eterno querer, que no pudiéndolo contener, desbordaba fuera de ella y se extendía tanto que llenaba cielo y tierra. Hicimos un prodigio de nuestra omnipotencia para hacer que la pequeña tierra de la pequeña reinita pudiese encerrar el sol de nuestro querer divino. Bueno, ahí tenemos una imagen que nos habla más o menos de esto. ¿Qué imagen es? Ahí, la Virgen de Guadalupe. ¿Qué vemos en la Virgen de Guadalupe? Decimos que es la mujer revestida de sol, total y absoluta mentira. Es la luz que emana de María la que está ahí. No es el sol vistiéndola, es el sol saliendo de ella. Igual que en la transfiguración del Tabor, que vieron los apóstoles. De repente Jesús permitió que la divinidad se trasluciera a través de su humanidad. Y lo que estaban viendo era el reflejo de la divinidad en él, y eso es lo que vemos en María. Ese resplandor no es el sol invistiéndola, sino es la luz de ella saliendo, la luz de la divinidad en ella saliendo de su humanidad.
Eso ya es verlo desde el punto de vista de física. El punto es ese, que sí, no es el sol, sino es la mujer del sol, la mujer de la luz. Es la mujer sol. La mujer sol para mí es sol. Así es. Entonces dice, para hacer que la pequeña tierra de la pequeña reinita, pudiese encerrar el sol de nuestro querer divino. Así que se veía tierra y sol. Por eso todo lo que hacía, si pensaba, si hablaba, si obraba, si caminaba, sus pensamientos eran rayos de luz, sus palabras se convertían en luz, todo era luz que salía de ella, porque siendo su pequeña tierra más pequeña que el sol inmenso que encerraba, sus actos se perdían en la luz. Y como esta pequeña tierra de la soberana celestial era vivificada, animada y conservada continuamente por el sol de mi fiat, se veía siempre florida, pero de las más bellas florituras que daban en frutos dulcísimos de atraer nuestras miradas divinas y quedar raptados, pero tanto que no podíamos hacer menos que mirarla. Tanta era la belleza y la felicidad que nos daba. Toda bella era la Virgencita Inmaculada. Su belleza era encantadora y raptora. Basta decir que era un prodigio de nuestro querer para decirlo todo. Oh, si las criaturas conocieran qué significa vivir de voluntad de Dios, pondrían la vida para conocerla y vivir en ella. ¿Qué nos dijo aquí al último? Que lo mismo que es María, seríamos nosotros. Por eso. Pero ahora lo importante, lo que nos está diciendo en esto último, dice, oh, si las criaturas conocieran qué significa vivir de voluntad de Dios, pondrían la vida para conocerla y vivir de ella. Por lo tanto, si yo, viendo la imagen de la Virgen de Guadalupe, pudiera entender que estoy viendo, lo que estaría yo viendo es lo que yo podría ser si renuncio a lo mío y vivo de voluntad divina. Lo único que no se me concedería es ser Madre de Dios. Eso es la misión específica de ella. Pero todo lo demás, todos los prodigios que se están mencionando, sería en nosotros. La divina voluntad no renacería en mí, pero la divina voluntad estaría haciendo su nacimiento personal en mí. O sea, porque bueno, la divina voluntad ya está en el mundo, pero no está en mí. Por lo tanto, ahora yo viviendo en la divina voluntad, puedo hacer que esta divina voluntad renazca en mí. ¿Sí? En fin, es inmenso lo que estamos oyendo, no hay que dejarlo referido a Luisa o referido a la Virgen, sino hay que transportarlo a nosotros. O sea, porque eso es lo que quiere, ponerlo a nosotros. Así es. En otra lectura dice lo siguiente. Dice, después de esto, estaba haciendo mi giro en los actos del querer divino. Cuántas sorpresas en este querer tan santo. Y lo que es más, Él espera a la criatura para tenerla al día de sus obras, para hacerle conocer cuánto la ama y para hacerle don de lo que hace. Siente el delirio de dar siempre,
sin cesar jamás, y por correspondencia se contenta con el pequeño te amo de la criatura. Después he llegado al momento de la concepción de mi mamá reina. Cuántas maravillas. Y mi dulce Jesús, retomando su palabra, me ha dicho: hija mía bendita, hoy es fiesta de la Inmaculada Concepción. Esta es la fiesta más bella, más grande para nosotros y para el cielo y la tierra. Nosotros, en el acto de llamar de la nada a esta celestial criatura, obramos tales prodigios y maravillas que cielos y tierra quedaron llenos de ellas. Llamamos a todos, ninguno fue puesto a un lado, a fin de que todos quedaran renacidos junto con ella. Así que fue el renacimiento de todos. Esto es interesante. Es el renacimiento de todos, ¿sí? O sea, llamamos a todos, ninguno fue puesto a un lado, a fin de que todos quedaran renacidos junto con ella. Así que fue el renacimiento de todos y de todo. Y dice de todos, aun de los condenados, porque todos somos hijos de ella. Todos fuimos renacidos en ella. Por lo tanto, ¿qué podríamos decir? Que fuimos concebidos en ella. Nuestro ser divino desbordó tanto de nosotros que pusimos a su disposición en el acto de concebirla mares de amor, de santidad, de luz, con los cuales podía amar a todos, hacer santos a todos y dar luz a todos. La celestial pequeña sintió renacer en su pequeño corazón a un pueblo innumerable, y nuestra paterna bondad, ¿qué hizo? Primero la hicimos don a nosotros mismos, a fin de que nos la gozásemos y la cortejásemos, y ella gozaba y nos cortejaba a nosotros. Después la hicimos don a cada una de las criaturas. Dice, oh, cómo nos amó y amó a todos con tal intensidad y plenitud que no hay punto en el cual no haga surgir su amor. Toda la creación, el sol, el viento, el mar, están llenos del amor de esta santa criatura. La decíamos que en todo lo creado está el amor de Dios para nosotros. Y ahora no solo el amor de Dios, sino el amor de María en cada cosa creada. Así es, en cada árbol, en cada animal, en cada nube, en cada gota de agua, en cada cucaracha. ¿Sí? Y ya cuando hablamos de cucaracha decimos, híjole, pero la cucaracha es un ser creado. Y como creado tiene el reflejo de uno de los atributos de Dios, para que nosotros a través de la cucaracha, a través de la araña, a través de la serpiente, a través del león, a través de la oveja, a través del perro, a través de lo que sea, vamos a ir armando un rompecabezas de los atributos que Dios me quiere manifestar de acuerdo a lo que puso en cada ser. Entonces vamos a ir entendiendo toda esta parte tan, ¿cómo diríamos?, importante de lo que es la manifestación de Dios en nosotros, hacia nosotros. Por lo tanto, todos nosotros estamos llamados a conocer eso. ¿Y cómo? A través de la ciencia infusa. O sea, la ciencia infusa, que no es otra cosa más que el conocimiento de Dios, el conocimiento de la creación
y la relación que existe entre Dios y la creación. ¿Sí? Entonces, por eso dice así que fue el renacimiento de todos y de todo. Nuestro ser divino desbordó tanto de nosotros que pusimos a su disposición en el acto de concebirla mares de amor, de santidad, de luz con los cuales podía amar a todos, hacer santos a todos y dar luz a todos. O sea, la Virgen tiene esa capacidad de podernos hacer, de podernos llevar a vivir en esta divina voluntad. Tiene la capacidad de hacer santos, o sea, todos los santos anteriores. Por eso es que la Virgen deberíamos de, se dice a Cristo por la Virgen. O sea, al Padre por Cristo y a Cristo por la Virgen. Ahí mismo, en esa imagen, ¿qué dijo la Virgen de Guadalupe? ¿Qué le dijo a Juan Diego? Bueno, sí, ¿y qué más le dijo? Quiero que se me erija un templo aquí, porque desde aquí vengo a darles mi amor, y desde aquí quiero entregarles a mi Hijo. Desde aquí, ¿así? O sea, ¿desde dónde? Desde la villita, desde la villa, desde del país México. ¿Sí? Es interesante, México tiene un destino muy especial en los designios de Dios. Es desde ahí, desde donde nacerá o saldrá la nueva evangelización. Eso es interesante. Bueno, estas han sido revelaciones privadas. Si quiere ver, por ejemplo, ¿conoce a Rick Miller? Es una persona que estuvo haciendo un movimiento por el amor de María, algo así, ¿no? Por eso, Rick Miller era sí, acaba de morir hace 1 o 2 años, ¿no? Y él, en las revelaciones que él recibe, o sea, es eso, y él lo proclamaba en todos lados, que México era un país muy especial de donde saldrá la luz para todo el mundo. Así es. No, esto es único aquí en esta aparición. No, eso es exclusivo de la Virgen de Guadalupe. En ningún lado lo ha dicho. Todas las apariciones que ha habido, todas, son como apocalípticas, son anuncios, son advertencias, son llamados a la conversión. En todos lados, menos en la Virgen de Guadalupe. Ahí es diferente, ahí es que no estoy yo aquí, que soy tu madre, eso es para todos. O sea, no te preocupes por tus cosas. Aquí estoy yo para ocuparme, siempre y cuando me aceptes. Y desde aquí te voy a dar mi amor y desde aquí te voy a dar a mi Hijo. Eso no lo ha dicho en ningún lado. Dice, la celestial pequeña sintió renacer en su pequeño corazón a un pueblo innumerable. Sintió renacer en su pequeño corazón a un pueblo innumerable. Y nuestra paterna bondad, ¿qué hizo? Primero, la hicimos don a nosotros mismos. O sea, Dios se la regala a sí mismo para gozarla. ¿Por qué? Porque la Virgen es un cielo, la Virgen es el cielo de Dios. ¿Sí se entiende?
O sea, donde Dios se beatifica, donde Dios se felicita, donde Dios es total y absolutamente inmenso y feliz es en María. Es el cielo de Dios. Era el cielo de Jesús en la tierra. O sea, María significaba para Jesús esa presencia del Padre Celestial, porque María tenía en ella el germen de fecundidad divina. Eso lo vamos a ver al rato, así que no nos detenemos ahorita en eso. Pero prácticamente eso era ella, ¿sí? Dice, entonces primero la hicimos don a nosotros mismos, a fin de que nos la gozásemos y la cortejásemos, y ella gozase y nos cortejase a nosotros. ¿Qué es esto? Nuevamente el paraíso terrenal, donde Dios se gozaba en Adán y Adán se gozaba en Dios. Nos dice el Génesis que Dios se paseaba en el jardín y platicaba con su criatura. Y el jardín ahora ya sabemos que es Adán. Por lo tanto, en ese momento Dios tenía su paraíso en Adán, antes de que pecara. Ahora readquiere su paraíso en María y María se vuelve el cielo de Dios. Hermoso, ¿no? Dice, y después la hicimos don a cada una de las criaturas. No es un don genérico, no es decir, ahí está su mamá. Ya estamos haciendo cola peor que para entrar al supermercado en tiempo de pandemia, o sea, para ir a gozar de un abrazo de la mamá. No, nos la donó a cada uno de nosotros. La multiplica, la pone en cada alma para que María se goce de esa alma y esa alma se goce de María. No en una imagen, no en un lugar, sino donde quiera que estemos, porque es María en nosotros. Esto tengámoslo presente, María en nosotros. Sí, pero ahí es una mamá genérica. O sea, es como en una familia, como en una familia. En una familia, una pareja tiene un hijo, bueno, están con el hijo. Tienen 10 hijos, la mamá tiene que andarse repartiendo entre los 10. A los 10 los quiere, a los 10 los ama, pero la atención se divide. Igual el hijo tiene que hacer cola para que la mamá le haga caso. Y eso es porque es una mamá para 10 hijos. Pero Dios multiplica a la mamá en 10 y ahora cada hijo tiene su propia mamá, que es la misma, pero tiene su propia mamá. Dice, oh, cómo nos amó y amó a todos con tal intensidad y plenitud que no hay punto en el cual no haga surgir su amor. Toda la creación, el sol, el viento, el mar, están llenos del amor de esta santa criatura, porque también la creación se sintió renacer junto con ella a nueva gloria. Mucho más que tuvieron la gran gloria de poseer a su reina, tanto que cuando ella nos ruega por el bien de su pueblo, con un amor al cual no nos es dado resistir. Esto es otra cosa importante. Dios no puede desoír las peticiones de María. ¿Por qué? Porque las peticiones de María son las peticiones de la misma divina voluntad. Por lo tanto, es Dios mismo quien está pidiéndose a sí mismo y Dios nunca deja de oírse así. Esto es... Dice... Tanto que cuando ella nos ruega por el bien de su pueblo, con un amor al cual no nos es dado resistir, nos dice,
Majestad adorable, recuerda que me los has donado. Ya soy vuestra y soy de ellos. Por lo tanto, con derecho debes escucharme favorablemente. Con derecho. Una cosa es acercarnos para pedir una gracia, para pedir un favor, y otra cosa es llegar y decir, tengo derecho de que hagas esto. Ojo con eso. Tengo derecho de que hagas esto. Y eso mismo puede ser en la criatura que llega a vivir en la divina voluntad. Claro, la divina voluntad nos da el derecho de poder hacer eso. ¿Se dan cuenta cómo esto es el aviso? ¿Sí? Sí, todo eso. Bueno, de acuerdo, entonces este es el coscorrón. Porque aquí estamos entendiendo quiénes deberíamos de ser nosotros. Pues es el aviso, la iluminación de conciencia. El punto es, conocemos el mal, igual que Adán. Adán conocía el bien, pero no conocía el mal. Cuando conoce el mal le llama la atención y quiere el mal. Se olvida que Dios lo amaba, se olvida que tenía que amar a Dios y cayó en esa acción que es separarse de Dios. Y nos separó a todos sus descendientes. Ahora nosotros hemos conocido el mal, convivimos con él, dormimos con él, ¿sí? Cohabitamos con él continuamente. Pero nos falta conocer el bien. Ahora empezamos a conocer el bien y ojalá que nos pase lo que le pasó a Adán, que nos llame la atención y nos volquemos sobre el bien, no sobre el mal. Es mayo 1 de 1925. Bueno, ¿qué nos está diciendo? Dios en un principio, en la creación, da su vida y su voluntad divina, la da gratuitamente. O sea, no pide nada, es un don que Dios hace, es una criatura que Dios quiere formar y la da sin ninguna condición. Pero falla, o sea, Adán falla y Dios pierde. Por eso Jesús dice que en el principio Dios jugó un juego de azar. O sea, Dios se fue a Las Vegas, jugó ruleta y perdió. O sea, en forma así alegórica. Por lo tanto, ahora ya no va a jugar a la ruleta, ahora va a ir a lo seguro. Y por eso, en el paraíso, allá cuando Adán falla, en el momento que Dios promete a un Redentor, cuando dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia, ahí Dios hace el ofrecimiento de que algún día vendría la redención. Pero para eso Dios pide ahora un determinado número de actos santos, un determinado número de peticiones, de anhelo del hombre por querer obtener al Redentor. Ahora ya no quiere darlo nada más porque sí. Y por eso es que la humanidad poco a poco tiene que ir deseando obtener esta gracia del Redentor y tiene que ir pidiéndola, pero el número de peticiones y el número de actos santos que Dios pidió no se logran, y es María quien tiene que venir. Y en la divina voluntad ella puede suplir por toda la humanidad y hacer las peticiones y rehacer todos los actos de toda la familia humana para que Dios se vea pagado por lo que Él pidió. Y por eso en el Evangelio se nos dice que Jesús vino en la plenitud de los tiempos.
O sea, la plenitud de los tiempos no era una época determinada, que se dice que era cuando el mundo estaba en aparente paz y que Roma, que era la que dominaba prácticamente en todo el mundo, lo que tiene sentido es que María paga al Padre por toda la familia humana, o sea, en cuanto a peticiones, en cuanto a actos santos, y en ese momento el Padre decide mandar al Redentor, o sea, a su Hijo. Así que dice, si el Eterno no le hubiera dado tanta gracia de poder recibir de ella el amor de todos, jamás se habría movido del cielo para venir a la tierra a redimir al género humano. Creo que es muy claro, ¿no? Tenía que pagarle por todos. En otra lectura dice, siento la irresistible necesidad de hacer conocer quién es mi madre, las dotes, los privilegios y el gran bien que hace y que puede hacer a todas las generaciones. Llamamos de la nada a esta celestial criatura y sirviéndonos del mismo germen de las generaciones humanas, pero purificado, le dimos la vida. Desde el primer instante de esta vida se unió la virtud celestial de nuestro fiat divino y formó junto vida divina y vida humana, el cual la crecía divinamente y humanamente. Y participándole la fecundidad divina, formaba en ella el gran prodigio de poder concebir a un hombre y Dios. Con el germen humano pudo formar la humanidad al Verbo, y con el germen del fiat pudo concebir al Verbo divino. Entonces a María le es concedida como una gracia el participar de la fecundidad divina. Esa fecundidad divina fue la que permitió que el Padre generara al Hijo. O sea, ese es el proceso, ese es el, ¿cómo diríamos?, el atributo de Dios de poderse donar totalmente, y ese Hijo, o sea, esa segunda persona de la Trinidad, es como el Hijo, bueno, el nombre lo dice, el Hijo de Dios. No sé si esto queda claro. O sea, es Dios duplicándose, por decirlo así, y ese germen, ese poder que tiene de darse en otro, ese es lo que le dan a María como un don, la fecundidad divina. Entonces María tiene dos gérmenes de fecundidad. El germen que le corresponde por naturaleza, que es el germen humano, y que es el que tenemos todos, y el germen divino, que es el que Dios le da como un don. Por lo tanto, ahora María, al engendrar en ella, va a engendrar a un ser que proviene del germen divino, es generando al ser divino, y del germen humano generando al ser humano, unidos juntos, que produce el hombre Dios. Vamos a continuar y dice, debes saber, bueno, como que cambia de tema aparentemente, pero sigue en lo mismo. Dice, debes saber que cuando quiero hacer obras grandes, obras en que toda la familia humana debe tomar parte siempre y cuando lo quiera, es mi costumbre el concentrar en una sola criatura todos los bienes, todas las gracias que esta obra contiene, a fin de que todos los demás, como de una fuente, puedan tomar aquel bien por cuanto quieran. Cuando hago obras individuales doy cosas limitadas. En cambio, cuando hago obras que deben servir al bien general, doy cosas sin límite. Esto hice en la obra de la redención,
Para poder elevar a una criatura a concebir a un hombre y Dios, debí concentrar en ella todos los bienes posibles e imaginables. Debí elevarla tanto de poner en ella el germen de la misma fecundidad paterna. Y así como mi Padre Celestial me generó virgen en su seno con el germen virginal de su fecundidad, sin obra de mujer, y en este mismo germen procedió el Espíritu Santo, así mi celestial mamá, con este germen eterno, todo virginal de la fecundidad paterna, me concibió en su seno virgen sin obra de hombre. La Trinidad Sacrosanta debió dar de lo suyo a esta Virgen Divina para poder concebirme a mí, Hijo de Dios. Jamás hubiera podido concebirme mi Santa Mamá sin tener ningún germen. Ahora, como ella era de la raza humana, este germen de la fecundidad eterna dio virtud de concebirme hombre, y como el germen era divino, al mismo tiempo me concibió Dios. Y así como al generarme el Padre al mismo tiempo procedió el Espíritu Santo, así al mismo tiempo que me generé en el seno de mi mamá, procedió la generación de las almas. Así que todo lo que ab eterno sucedió a la Santísima Trinidad en el cielo, se repite en el seno de mi amada mamá. Otra vez la pregunta, ¿qué dijo? ¿Cuál es la acción ad intra? Pues el Padre amándose, generando con ese amor al Hijo, y de allí el Espíritu Santo que completa esa acción que es el amor. O sea que el Espíritu Santo procede. Procede de los dos. Esto es importante, procede de los actos tanto del Padre generando como del Hijo correspondiendo. O sea, entre esos dos movimientos se completa el amor. O sea, el acto de darse del Padre no es amor completo, porque le falta la correspondencia. El acto de la correspondencia no podría ser si no recibe la generación del Padre. Por lo tanto, ni el acto del Padre ni el acto del Hijo son amor completo. El amor se completa cuando esos dos actos se unen, y en ese momento ya está formado, completado el amor. Y el amor se concentra en una persona, porque están dando todo lo de ellos. Y esa persona es divina, y esa persona es el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué contiene el Espíritu Santo? Vida divina. Contiene tanto la generación del Verbo como la correspondencia del Padre, del Verbo al Padre. La acción del Espíritu Santo, ¿cuál será? Si Él es ya el amor completo, ahora, ¿cuál es la función de ese Espíritu Santo? Pues solamente puede comunicarnos lo que Él... ¿Cuál es la función del amor? ¿Qué acto tiene que hacer Darse. Dios? Darse. O sea, amar. Y en Dios el amor es un acto de darse, de donarse. Por lo tanto, el Espíritu Santo, el único acto que el Espíritu Santo puede hacer es donar todo lo que contiene, y lo que contiene es vida divina. Entonces ahí ya está el acto completo y el amor completo, que el amor completo son 3 actos: darse, ser correspondido y comunicarse. Entonces, en la comunicación
es en donde el Dios va a completar totalmente lo que Él es, que es amor. Y el amor lo único que sabe hacer es darse, ¿de acuerdo? Amar. Por lo tanto, entre esos tres movimientos es donde Dios cumple su función y le da satisfacción a su única necesidad, que su única necesidad es amar y ser amado. ¿Se entiende? Entonces hay tres personas en un Dios. Ujú. Puedo ver a Dios Padre, puedo ver a Dios Hijo, pero Dios Espíritu Santo es una acción, ¿verdad? No, es persona. Es una persona. ¿Por qué persona? Porque Dios está en un continuo acto de generar seres similares a Él. Y cuando Dios se da todo lo que Él es, da naturaleza, vida, voluntad, atributos, actos, todo. Por eso la segunda persona es persona, vida divina. Cuando esa segunda persona corresponde, en ese momento de corresponder, está correspondiendo con todo lo que Él es. Naturaleza, vida, voluntad, obras, atributos, todo. Entonces, entre los dos, entre el Padre y el Hijo, está completándose la acción del amor, en el sentido de dar y ser correspondido. Pero ahora falta, o sea, lo que dan es vida divina, amor divino, atributos divinos, obras divinas, y eso se concentra en una persona, que es el Espíritu Santo, persona. Y ahora el Espíritu Santo va a completar ese acto, que es comunicar. Comunicar fuera de la Trinidad. Entendiendo es de que esa misma acción que acabamos de ahorita de decir, lo hace en Mamita María. Bueno, sí, ahorita estamos en la Trinidad, espérame. O sea, para entender, Dios es amor, pero ese amor es necesario que se forme a través de tres actos distintos, que es el acto de dar, el acto de corresponder y el acto de comunicar. Por eso Dios es único Dios, pero en tres personas distintas. Podríamos, para entenderlo mejor, decir que Dios es único y requiere de tres acciones distintas. La acción de dar, la acción de corresponder y la acción de comunicar. Pero cada acción debe ser diferente. O sea, no puede ser el mismo Dios quien lo haga. Imagínense ustedes que quieren amar y que quieren amar a alguien igual que ustedes. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Vamos a poner un espejo para que no tengan que comunicarse. Entonces se comunican al espejo. ¿Qué es lo que el espejo refleja? A ustedes. Entonces ustedes le dicen al espejo, te amo. ¿Y qué va a hacer el espejo? Nada. No tiene boca, no tiene voz, no tiene nada. ¿Qué tendrían que hacer para ser correspondidas? Ponerse en el lugar del espejo y decir, te amo yo también. ¿Sí? O sea, ¿qué estarían haciendo? Estarían en la Castañeda, en un manicomio. ¿Sí se entiende? O sea, no puede ser la misma persona porque sería un engaño. Entonces, son tres acciones distintas de un solo Dios verdadero. Pero ese Dios verdadero tiene la facultad de poderse multiplicar, de poderse bilocar, para que lo entendamos a modo humano. Se biloca y se pone en el Hijo, se da todo al Hijo. Y entonces se erige ahí una nueva vida, pero una vida que está siendo igualita a la del Padre,
Lo único que lo hace personal es que el Hijo no es Padre. O sea, la acción, el Padre sigue siendo Padre y el Hijo ahora no es Padre. El Padre genera, el Hijo no genera, el Hijo es generado. ¿Qué los diferencia? La acción. ¿Sí se entiende? Por eso es que a veces nos confundimos cuando nos dicen que la obra del Padre es la creación. Ponemos al Padre como creador, ¿verdad? Sin embargo, el creador, ¿quién es? El Hijo. San Pablo nos dice perfectamente que todo fue creado por Él. Por Él. Y entonces decimos, espérate, no que es el Padre el creador. O sea, el Padre es el que expresa, es la palabra creadora, es la que da toda la potencia y toda la idea de lo que quiere. Y en el Hijo, que es la palabra, que es el fiat, que es el verbo, el Hijo es el verbo eterno, o sea, palabra que indica acción, es el encargado de hacerlo todo, pero es porque es la palabra del Padre. ¿Sí se va? O sea, es el mismo ser divino único que se expresa en el Padre dando y en el Hijo llevando a cabo lo que el Padre quiere. ¿Sí? A ver, música de suspenso. ¿Se va armando el cuadro? Entonces, en ese momento ya está completado el amor. Y ahora el amor tiene que hacer el acto de amar. Pero amar afuera, amar en el adextra. Y ese es el Espíritu Santo. Bueno, eso es en la Trinidad. Ahora, Dios quiere una Trinidad en la tierra. O sea, al ver los bienes que eso produce, ahora quiere tener una Trinidad, pero fuera de ellos, en el adextra de Dios. Y entonces se forma una Trinidad aquí, donde María, habiendo recibido el germen de fecundidad divina, toma el papel de Padre aquí. Jesús, segunda persona de la Trinidad, que están unidos, que es una sola, toma el mismo papel que le corresponde en la Trinidad, ahora en la tierra. Entonces el Hijo, Jesús, toma el papel de Hijo. Y entre esa misma relación, entre esos mismos actos de María dándose, el Hijo correspondiendo, procede la generación de todas las almas. Ojo con eso. El Espíritu Santo en la Trinidad procede del Padre y del Hijo y recibe la misma naturaleza del Padre y del Hijo. ¿Qué naturaleza tiene el Espíritu Santo? Divina. Tiene todos los atributos, todos los dones, todas las obras, tanto del Padre como del Hijo. ¿Qué tiene el Espíritu Santo de propio? Nada, absolutamente nada. Lo único propio del Espíritu Santo es la acción, pero de sí no tiene nada. Y eso lo dice Jesús en la última cena, cuando dice, todavía tengo mucho que decirles, ahorita no pueden con ello. Cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, Él los va a conducir poco a poco hasta la verdad plena, que es el Jesús completo. Dice, no hablará de lo suyo. O sea, el Espíritu Santo no nos viene a comunicar nada de Él, porque no tiene nada propio. Dice, hablará de lo mío. Y digo mío porque todo lo del Padre es mío. ¿Qué nos está diciendo? Que prácticamente todo viene del Padre.
y que simplemente son acciones diferentes de la divinidad que se personifica como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Hablará de lo mío, no de lo suyo. Bueno, si esto lo entiendo, entonces ahora lo que está diciendo aquí, que de ese mismo acto de María y de Jesús procede todas las almas. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué está diciendo? Bueno, sí, pero ¿y qué más? Lo voy a repetir otra vez con las palabras de Jesús para que, a ver, dice, la Trinidad Sacrosanta debió dar de lo suyo a esta Virgen Divina para poder concebirme a mí, Hijo de Dios. Jamás hubiera podido concebirme mi Santa Mamá sin tener ningún germen. Ahora, como ella era de la raza humana, este germen de la fecundidad eterna dio virtud de concebirme hombre. O sea, el germen humano lo hace ser hombre. ¿Sí? Y como el germen era divino, el que le dona el Padre, al mismo tiempo me concibió Dios. Por lo tanto, Jesús es hombre, Dios, porque tiene esos dos gérmenes, proviene de Dios y proviene del hombre. Lo que resulta es un hombre, Dios. Dice, y ahora como el germen era divino, al mismo tiempo me concibió Dios. Y así, o sea, de la misma manera que al generarme el Padre, al mismo tiempo procedió el Espíritu Santo, así al mismo tiempo que me generé en el seno de mi mamá, procedió la generación de las almas. Así que todo lo que ab eterno sucedió en la Santísima Trinidad en el cielo, se repite en el seno de mi amada mamá. Ahora, si yo procedo y cada uno de ustedes procede de este mismo germen, ahora la pregunta, ¿qué debemos ser? Hombres dioses, igualito, hombres dioses, por naturaleza, porque es derecho nuestro, derecho llegar a ser esto, porque procedemos de ese germen de fecundidad divina y de fecundidad humana, y debemos ser, por lo tanto, iguales a Jesús. ¿Se entiende? Pero se me viene a la mente que en esta acción de la generación de todas las almas entre Mamita María y el Verbo Eterno encarnado en Jesús, se completa allí el amor en las almas. Se completa el amor en el adextra de Dios. Sí, pero en nosotros, en las almas. Con nosotros. Con nosotros, sí. Con y en nosotros. ¿Cuál sería la Trinidad? O sea, ahorita estamos hablando de la generación de todas las almas, pero la Trinidad, ¿cuál sería como la representante o el representante de la tercera persona? El alma que vive en la divina voluntad. Luisa Picarreta. Luisa Picarreta es la primera. Porque Luisa Picarreta es la que lo comunica a través de los escritos. Sí. ¿Sí? Entonces el papel de Luisa es importantísimo. Por eso es que Luisa no es una santa. Luisa no es una santa, mucho menos una vidente. Porque luego la rebajamos, es una vidente. No, Luisa no es una vidente. ¿Es una santa? Tampoco es una santa. ¿Qué es Luisa?
la tercera obra de Dios. La primera obra de Dios es Jesús en la creación. La segunda obra de Dios es María en la redención. La tercera obra de Dios es Luisa en la divinización del hombre.